El consuelo de Dios. Gloria a Dios, yo también. Y aunque llueve, y aunque la tierra tiemble, vamos a cantar. Porque Él es bueno y porque Él se merece nuestro reconocimiento. Hace 8 días iniciamos el capítulo 19 del libro de Hechos. Nos quedamos en el versículo 8. Solamente quiero dar una breve repaso de lo que estuvimos viendo hace 8 días para estar en contexto. Si suena muy fuerte por ahí la lluvia, no te preocupes. Esta lluvia es de bendición. Y bueno, vimos que Pablo se encontraba con algunos discípulos, ¿verdad? Que aún no habían recibido al Espíritu Santo, que aún no habían sido bautizados, no habían sido llenos del Espíritu de Dios. Él estaba en este tercer viaje de su recorrido misionero. Ya había pasado por varias ciudades, como lo hemos estado estudiando. Pero vemos cómo él y el Señor lo llevaba a Éfeso. Y lo llevó por un propósito. Así como en cada ciudad Dios lo iba utilizando, seguramente también él sabía que Dios lo iba a utilizar en donde estaba, que era Éfeso. Vimos posteriormente también que ellos no habían recibido ese poder, ese don de hablar en lenguas, ese don de ser y usar y transformar los dones tan poderosos que son. Vimos también que ellos, cuando les preguntó Pablo si en qué bautismo habían sido bautizados, ellos lo reconocieron y dijeron: en el bautismo de Juan. Y ese bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. ¿Me siguen? Estoy en los primeros 7 versículos por ahí para que lo vayamos juntos siguiendo del 3 al 4 ahorita. Y entonces dijo: ¿en qué fueron ustedes bautizados? Y ellos le respondieron: en el bautismo de Juan, en ese bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de Juan. ¿Quién era ese que vendría después de Juan? Jesucristo, el Mesías prometido, el que había de venir, al cual Juan mismo, Juan el Bautista, estaba compartiéndoles desde que ellos querían recibir, desde que ellos querían bautizarse. Y quiero hacerles una pregunta antes de hacer la oración. ¿Creen que ellos ya tenían hambre de conocer? ¿Ya estaba efervesciendo en ellos algo de parte de Dios? Muy buena respuesta. Ya estaba en ellos. Veamos por favor cómo Dios es quien va preparando. Desde que empezamos este libro de Hechos, yo les invitaba a que no cesemos de compartir el Evangelio, porque no es de nosotros, ¿saben? La salvación le pertenece al Señor. El Señor va a decir el momento exacto y la persona exacta. Dice la palabra que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y esta parte que podemos pensar del que tiene misericordia, algunos dicen y algunos han peleado mucho esta doctrina de la doctrina de la predestinación. No nos vamos a meter en ese tema, camisa de 11 varas. Pero si la palabra del Señor dice que habrá algunas personas, dice: a los suyos vino, y los suyos, no lo señalo a ustedes, sino los suyos ahí en las bancas que no están ocupadas, y los suyos no le recibieron.
Tampoco hablo de los que están en casita que no pudieron venir, sino de los que todavía no han recibido al Señor. Entonces es natural el poder comprender que habrá personas que no estarán gozando de la presencia del Señor. Que el Señor nos encuentre en todo momento orando y velando. ¿Me acompañan a orar? Señor bueno, Dios grande, Dios misericordioso, gracias te damos en esta noche. Gracias te doy por cada uno de los que se dispusieron, pudiendo estar haciendo otras cosas, otras actividades, quizá arropados por esta lluvia. Pero sabemos, Señor, que tú aún esta lluvia nos la traes como bendición para cada una de las plantas que necesitaban esta lluvia. Señor, háblanos en esta noche a la luz de tu palabra como ya lo estás haciendo. Queremos tener un corazón dispuesto, abierto, rendido a ti. Que seas tú, Señor, quien esté confirmando lo que el día de hoy tienes, porque tu palabra nos dice que nuevas son cada mañana tus misericordias, y las bendiciones de ayer ya pasaron, y las bendiciones de ahora, Señor, queremos que nos las reveles a la luz de tu palabra. Las bendiciones de mañana no nos preocupan, porque entendemos que cada día tiene su propio entendimiento. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, Juan predicaba que venía el Mesías prometido. Era ese Mesías el cual ellos, aunque no lo habían visto, tenían la necesidad. Pero ellos, vuelvo al punto, porque ellos sí tenían la necesidad. Ya Dios había puesto en sus corazones, como lo hizo Dios en cada uno de nosotros. No fue de nosotros que emanó y de repente, ay, ya quiero buscar a Dios. Ay, ya quiero conducirme con rectitud. Ay, ya quiero marchar bien. Ay, ya quiero ser diferente. No. Dice la palabra de Dios que Él pone en nosotros el querer, pero también el hacer. Y esa parte del querer emana, fluye, emerge de parte de su Espíritu a través de nosotros. Haz de cuenta que antes de tú y yo haberle recibido al Señor en nuestro corazón, ya había una inquietud de nosotros, aunque no habíamos sido ni bautizados, aunque no lo hubiéramos recibido en nuestro corazón, aunque no lo hubiéramos aceptado. Yo creo que muchos nos vamos a llevar gratas sorpresas cuando estemos en el cielo, de aquellas personas que tú has estado meditando, que dices, de veras no se merece estar en el reino de los cielos. Y hoy en la mañana estudiando y ayer completando el estudio, yo veía como aún para aquellas personas que ni siquiera por aquí les había pasado por la mente, como al ladrón de la cruz, el que verdaderamente merecía ser crucificado, ¿saben? Dios le dio una oportunidad, su última oportunidad. Esa oportunidad es la que Dios les da a muchas personas. ¿Están conmigo? ¿Me dejo entender? Y a veces tú y yo pensamos, ya entró al hospital, ya se le pasaron las oportunidades. Y quiero preguntarles, hace 8 días también, dentro de esas preguntas que hacía, vimos cómo aquellos discípulos, ¿cuántos eran, por cierto? Unos 12, muy bien, hermana Lili, unos 12 discípulos, varones creyentes. Ya dijimos hace 8 días que sí eran creyentes, sí habían creído, pero fíjense qué importante. ¿El ladrón de la cruz le dio tiempo de bajar a bautizarse? No. ¿De ser impuesto las manos sobre el ladrón de la cruz para que recibiera el Espíritu Santo? Tampoco. ¿De ser movido por el Espíritu y hacer buenas obras? Porque había hecho puras malas obras. ¿Alguien se identifica con el ladrón de la cruz? Al menos yo sí. Y yo creo que Dios alcanzó su misericordia hasta el último momento y fue paciente conmigo. Es decir, no se desesperó como a veces otros no decimos, ¿y por qué no vemos, Señor, que mi pariente o mi hijo o mi hija o mi nuera o mi yerno, que por favor ya venga a tus pies? No es del que quiere ni del que corre,
sino del que Dios tiene misericordia. Y saben, es voluntad de Dios que nadie se pierda. ¿Están conmigo? Continuemos, por favor. Vemos entonces cómo estos discípulos efesios sintieron esa necesidad de estar bien con Dios y supieron que la respuesta estaba en ese Mesías que Pablo les estaba predicando. Ven nuevamente como ellos estaban abiertos en su corazón en querer recibir lo correcto. Cuando alguien sabe por el Espíritu, obviamente a través del Espíritu Dios lo pone, dice esto como que no anda bien. ¿Han sentido en alguna conferencia, en alguna predicación, cuando alguien quizá externo de este lugar, quizá también de este lugar, que puede decir unas cosas? Y les decía hace 8 días como que alguien se fue por ahí platicando con su esposa diciendo como que esto no me checó. Y yo les decía, qué bueno, porque es responsabilidad de ustedes el conocer la palabra de Dios. ¿No dice la palabra? Toma lo bueno, desecha lo malo. ¿A qué se referirá cuando dice toma lo bueno y desecha lo malo? ¿Que habrá todo bueno? ¿Verdad que no? Entonces nosotros debemos ser, siendo espirituales, teniendo al Espíritu de Dios dentro de nosotros, debemos dejarlo emanar. Y cuando tú te sientas incómodo y estés sintiendo chispas como que esto no me checó, lo que dijo el pastor como que no me llenó, gloria a Dios. Para eso el Señor nos mandó el manual. ¿Saben de quién es responsabilidad el conocer el manual? No nada más del pastor. Gracias, hermana Lili. Gracias, hermana Carito. De cada uno de ustedes como Grey. Por eso dice la palabra también que se levantarán falsos profetas. Y al levantarse falsos profetas dirás, bueno, eso todavía no ocurre, eso todavía no se da. Híjole, quiero darte una mala noticia. Ya se está dando. No estamos para estar criticando, no es el fin de este estudio, pero cada uno debemos ser espirituales, sensibles a lo que Dios quiere para nosotros. Y sobre todo, ¿saben una cosa? Tiene que ver también con lo honesto. Cuando a veces estamos abrazando el oprobio, y eso es como apapachando nuestro yo, el pobrecito de mí, cómo me tratan, cómo me va, nadie me quiere, todos me odian. Sabes, Dios te ama con todo su corazón. Tan es así que te lo ha demostrado, que dio a su propio Hijo en sacrificio tuyo y mío. Pero vamos un poquito más adelante. Dice, pero no habían ido más allá de eso. Ellos tienen que llegar hasta el final, confiar en todo lo que Jesús es y en todo lo que ha hecho, y ser llenos con el poder del Espíritu. Cuando tú fuiste transformado por Dios, cuando el Espíritu de Dios te llenó por completo, es lo que les decía, cuando alguien es atropellado por un torto, no puede decir y se para, no, así como si nada. Bueno, sí es posible, pero si llega a algún lugar y dicen, es que me acaban de pasar un tráiler con sus 24 llantas encima, ¿qué vas a decir? No seas mentiroso, porque debe haber alguna consecuencia, mínimo un raspón, algo, una herida, no sé, ¿no? Pero podemos ver que eso solamente Dios lo hace posible. Quiero que vayan disponiéndose, vamos a leer. Quien se disponga y pueda levantar la mano, si no hay nadie, por aquí yo les voy a ir pidiendo para que tengan su Biblia. Les recuerdo que estamos en Hechos 19. Si estás en casita, trae tu Biblia, te vamos a esperar y vamos a empezar a partir del versículo 8. Pero quería puntualizar, como dar una breve introducción a lo que habíamos estado estudiando. No me quiero detener aquí porque hay mucho más que ver, pero este punto en cuanto al Espíritu Santo era vital, porque a través del Espíritu Santo vimos también cómo ellos fueron y cómo el Señor los fue usando, como te ha usado a ti con tus vecinos, como me ha usado a mí. Y dice que al oír esto ellos fueron entonces bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso, quiero detenerme en esta palabra,
las manos son para bendición. A mí desde chiquito me enseñó mi papá y nunca me recuerdo que mi papá me haya disciplinado con sus manos, ¿saben? Nunca fue mi papá para que con su puño me diera un guamazo, por ejemplo. Me pegó muchas veces y seguramente lo saqué de sus casillas cientos de veces. Pero nunca puso un dedo encima de mí con su puño o con su mano. A lo mejor saben cómo, y jugábamos un poco como cerillazos, pero nunca como puño o nunca como cachetadón. Si tú lo has hecho, pídele perdón a Dios, ponte a cuenta si está bien. Pero lo que te estoy enseñando en esta tarde es que las manos son para bendecir. Y tengo muchos versículos que me gustaría nada más como confirmar, nada más como por ahí para poderlo comentar. Si ustedes están en casita ya anotando y si tienen por ahí deseo de poder saber algunos de ellos, ¿qué te parece si solamente te cito 4? Marcos 10:16. Marcos 10:16 dice, los espero un poquito. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía. Bendecir es decir bien, ¿ok? Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los bendecía. ¿Podríamos bendecir sin poner las manos? Sí. ¿Lo has hecho? ¿Has bendecido a alguna persona sin necesidad de poner las manos? Pero hay algo especial en imponer las manos. Otro segundo por ahí, si lo estás anotando, subráyalo. En Lucas 4:40, que es el mismo contexto, y dice: al poner el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Fíjate bien cómo dice: poniendo las manos sobre cada uno de ellos. Ahora, esto va a venir si Dios quiere que haya bendición o no, otra vez. Pero nuestra responsabilidad es no dejarlo de hacer, no dejar de orar. Por eso el versículo: orar todo el tiempo, orar sin cesar. No debemos, no flaqueemos, no dejemos de hacerlo. Aunque tus ojos físicos humanos no vean la respuesta de Dios, Dios está obrando. Sábete que Dios está obrando y a su tiempo Dios va a contestar. Dios va a contestar, porque tantas características que tiene Él, que es bueno, que es misericordioso, que es amoroso, apacible, Dios grande, justo, y nosotros no lo somos. Seguimos. Hechos 8:17. Poquito antes ya lo habíamos estudiado y dice: entonces les imponían las manos y recibían, ¿qué? El Espíritu Santo. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Uno último, Apocalipsis 1:17. ¿Qué les parece? Vean qué importancia. Por eso quería resaltar un poquito esta parte del imponer las manos. Dice: cuando le vi, que ahí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y soy el último. Cuando tú tengas oportunidad de bendecir a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a algún conocido, a algún enfermo, que Dios te está mandando a hacerlo, no tengas miedo, no tengas temor. Porque si Dios lo está confirmando y Dios lo va a poner en tu corazón, Dios va a obrar. Aunque en ese momento no veas, una vez más,
Y es que muchos por ahí nos vamos, bueno, es que sentí que Dios me dijo que pusiera mis manitas sobre mi mamá, por ejemplo, que estaba enferma. Y yo los puse, pero no sanó. ¿Y qué creen que hace el enemigo? Viene a hacer su chamba, viene a engañarnos, viene a decir, ¿ves cómo no era de Dios? Pero tú le dices, sí era de Dios, porque a su tiempo, no es a mi tiempo, sino al tiempo del Señor, ¿verdad? Que va cobrando vida, va cobrando rumbo lo que estamos estudiando. Así que entonces eran llenos del poder del Espíritu Santo y habían recibido el Espíritu Santo entonces en ese momento cuando ellos creyeron. Pero al recibir el Espíritu Santo hubo algo que de inmediato brotó, que de inmediato se hizo presente, y eso es lo que nos va transformando. Porque dice, y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos entre todos. Y bueno, dice que eran 12 hombres. Hasta aquí nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna aportación en esta noche antes de continuar al versículo 8 y adelante. ¿Hasta aquí vamos bien? Me gustaría poder ir entonces leyendo, si se disponen y me ayudan por ahí con el micrófono. Gracias, Fer. Estaría padrísimo que pudiéramos participar leyendo. Quizá no van a ser tantos versículos, yo les voy a ir mencionando cuántos por allí, para que todos estemos participando. A ver si es posible. Gracias, Geye. ¿Alguien más que se disponga? Le voy a pedir a mi esposita también que me ayude a ver si a leer algunos versículos. A mi hermana Carito, a mi hermano Juan, a Pepito por allá atrás también en la cabina, a Lili, a mi hermana Liz, a mi hermano Uriel, no, Eliezer. Y bueno, básicamente hasta ahí nos vamos a ir quedando. Creo que con esto nos va a alcanzar. ¿Qué les parece si empezamos del versículo 8, 9 y 10, Geye? 8, 9 y 10. Pongamos atención, por favor. Okay. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Sin ningún temor, hablaba a la gente acerca del reino de Dios y trataba de convencerla para que creyeran en Jesús. Pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y acompañado de los nuevos seguidores, comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano. Durante 2 años, Pablo fue a este lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos... Hasta ahí, hasta ahí. ¿Sí? ¿Quedaste hasta el 10? ¿Está bien? Bueno, me faltó una frase. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. Gracias. Aquí estamos entendiendo entonces y vamos a ir desglosando un poquito, desmenuzando. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. ¿Cuánto tiempo estuvo en la sinagoga? 3 meses. Tengamos presente, no es tan importante quizá los registros como los meses, los días, los 12 discípulos, pero si por algo lo está escribiendo, por ahí será importante que lo tengamos presente. Pablo entonces había estado predicando por un tiempo determinado, ¿verdad? En la sinagoga, pero finalmente fue expulsado por la influencia de los judíos que rechazaron el mensaje. Entonces reanudó sus enseñanzas ¿en dónde? En un salón de un maestro gentil llamado Tirano. Y no precisamente era un tirano, sino era el nombre como tal, ¿verdad? Y discutía cada día en la escuela de este llamado Tirano, ¿ok?
Quizá un escritor antiguo dice que Pablo tenía sus reuniones en la escuela de Tirano desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este era el horario que quizá ellos tenían para descansar, un horario que tenían para reposar del trabajo de la jornada. Y entonces en este tiempo libre, en este tiempo que tenían de reposo, podían estar compartiendo. Y claro, Pablo, movido por el Espíritu, no quería perder ningún tiempo muerto por allí. Entonces quería mantenerse mientras estaba en Éfeso predicando. Estas probablemente hayan sido las horas de descanso, como lo acabo de citar. Podemos continuar. 11 y 12, Han, por favor. 11 y 12. Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. A veces bastaba poner sobre el enfermo un pañuelo o alguna prenda de Pablo para que el enfermo sanara o los demonios salieran. El día de ayer en la predicación, en la reunión de los pastores, comentaron, yo no sé quién estuvo hace 8 días en jueves en la reunión de administración. ¿Alguien estuvo en jueves? Vino una hermanita que vino el domingo también, llamada Mayra. Pusieron sus manos sobre ella, ya Dios la sanó, ha estado haciendo un milagro. Pero si ustedes ven cómo el pastor Guillermo va pasando los domingos entre las filas, y aunque él dice que va cantando, va orando y va recordando cada problema y cada situación que vive cada persona que va viendo. Dice que Dios le hizo detenerse con una persona en específico el domingo y nos abría a los 28 pastores que estábamos ahí e invitados, y nos decía que Dios le hizo sentir algo muy fuerte, que antes, hace algunos tiempos, remontándonos a quizá unos 30 años atrás, él en alguna ocasión lo llegó a ver. Y fue también algo que la palabra de Dios dice cuando aquella mujer tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesús. Y dice que desprendió de él poder. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué si no lo tocó a él? ¿Por qué si nada más? ¿Por qué si nada más alcanzó a rozar el borde de su manto hubo y desprendió de él virtud? Dice mi papá que sintió el domingo algo muy fuerte y que le preguntó si tenía una pañoleta o un pañuelo o algo, y le dijo que no, y él se acordó que traía uno. De inmediato lo sacó y le dijo: vamos a orar, pon tus manos aquí y se lo vas a llevar a tu enfermo y vamos a esperar que Dios haga la obra. ¿Por qué no en todos, hermanos? ¿Por qué no en todo momento? ¿Por qué no de todas formas? ¿Por qué no en cada circunstancia? Porque así es como el Señor se mueve. Porque esa es su infinita sabiduría, su omnisciencia, su todo. Él es soberano y va a estar en su soberanía. A Dios le place moverlo. ¿No recuerdan aquella burra de Balaam? Pudo haber utilizado a lo mejor a un ángel, pudo haber utilizado quizá el viento, o que él escuchara su voz como algunos de nosotros hemos escuchado su voz, así audiblemente. Pero no, en su soberanía le plació utilizar a su burra, bueno, a la burra del burro, ¿no? De Balaam. Pero vemos qué bonito adelante, Itati. Pásense si quieren prenderlo por acá adelante, no hay ningún problema. Así que vemos cómo el Señor en su soberanía, si le place usarnos o no, vuelvo a repetir, la salvación es del Señor. No es de nosotros, no es por nosotros, no es para nosotros, sino es de Él y para Él si a Él le place. Pero dice que hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo a los enfermos. Y dice también que iban con ellos, ¿verdad? Y se los llevaban. Cuando mi papá le dio a esta persona el pañuelo, dice que él sintió de parte de Dios que lo hiciera. Yo no sé si al día de hoy él lo hizo o no. Tampoco sabemos si su enfermo fue sano o no.
pero nos tenemos que preocupar si se lo llevó o no, si fue sano o no. ¿Por qué no? ¿Por qué no debemos preocuparnos? Porque todo está en sus manos, porque el tiempo le pertenece a Dios, porque tu vida y mi vida le pertenecen a Dios. Carito, por favor, vamos un poquito más adelante. ¿Qué les parece si leemos los siguientes del 13 al 16? Si hay alguna pregunta, por favor, nada más levanten la manita e interrúmpanme. Para eso es este estudio. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Fíjense bien, para que vean cómo el diablo también conoce, y también él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, como lo es nuestro Padre Celestial. Él no lo es. Nuestro Señor sí lo es. Pero fíjense cómo Satanás conocía a través de los espíritus malignos, ¿verdad? Y decía: al Pablo del que tú estás compartiendo, ¿a ese qué? A eso sí conocemos. Del Dios que estás diciendo, también. Pero ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Fíjense bien. Dice que tenía espíritus malos. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, en aquel tiempo había exorcistas judíos que practicaban su oficio con mucha superstición y ceremonias. Aquí un grupo de judíos exorcistas ambulantes trataron de imitar lo que creyeron que era una fórmula de Pablo para el éxito. ¿Creen que hay una fórmula? ¿Creen que hay un ABC para poder hablar en lenguas? No lo hay. ¿Creen que se va a alguna escuela de lenguas para poder practicar el hablar en lenguas? No lo hay. Es solamente el poder del Espíritu Santo obrando y moviéndose. El que resucita enfermos, el que da vista a los ciegos, el que levanta a cojos y paralíticos. Ese es nuestro Dios, ese es el poder de nuestro Dios. Alguien dijo por ahí también: yo creo en el poder de la oración. Y eso me llamó mucho la atención. Dije: wow, yo también creo en el poder de la oración. Cuando de repente me escuché diciendo: en el poder de la oración. Entonces, ¿la oración en sí por sí sola tiene poder? Sí, no, sí. No, a ver, como dice el pastor Chucho, ¿quién dice sí? Que la oración por sí sola tiene poder. ¿Que no el poderoso es nuestro Dios? Que no nada más la oración es un vínculo o un medio por el cual el Señor nos permite comunicarnos con Él, que el Señor pone atención, que el Señor nos escucha, que Él inclusive antes de nosotros pedirlo lo sabe, lo conoce, pero Él quiere que le pidamos. Entonces en sí la oración no tiene poder. ¿Quién es el que tiene poder? Dios. Pero a través de la oración y por el medio el Señor derrama y permite, y es misericordioso. ¿Están conmigo? Vamos bien. El Señor es bueno. Gracias, Padre, por tu palabra. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquellos judíos exorcistas fracasaron porque no tenían una relación personal con Jesús. Solo sabían que Jesús era el Dios de Pablo, no su propio Dios. A ver, tengo otra pregunta. ¿Creen que Dios hubiera usado a aquellos judíos si hubieran creído con fe? ¿Pudieron haber sido utilizados en manos de Dios para traer bendición a aquellas personas, a lo mejor a personas enfermas? Quizá sí, pero quizá tampoco. No hay una regla, no hay algo que se tenga que estipular.
aún nosotros que somos creyentes, ¿cuántas veces, en cuántas ocasiones no hemos puesto nuestras manos y quizá no han sanado? Vuelvo a regresarme. A lo mejor nuestros ojos no lo vieron, pero ¿cuántos se han enterado, mis amados? Seamos sencillos, francos, honestos, humildes. ¿Cuántos se han enterado y en alguna ocasión oraron en su casita y le pidieron: Señor, sana por favor a la familia López? Y Dios extendió su mano. Aún no estabas con ella o con ellos o con él, pero tú lo hiciste a la distancia y con fe lo hiciste. Y te enteraste después que Dios sanó. Ese es nuestro Dios. Ese es exactamente el Dios que estoy diciendo. Ese es del cual Pablo estaba predicando, del cual hoy mismo en esta noche se está compartiendo. Si tú aún no has visto milagros, no ceses de orar. Si tú aún no has visto que Dios ha derramado misericordia y Dios te quiere usar, no ceses de orar, porque tarde o temprano, dice la Biblia, el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, hasta la venida del Señor Jesús. Podemos decir entonces que los hijos de Seba, no tenían derecho a usar el nombre de Jesús porque no tenían una verdadera conexión personal con Jesús, con el mismo patrón. Hay muchas personas, muchos que asisten quizá a la iglesia, que parecen quizá que están en algunas ocasiones viviendo cosas a la ligera. Jesús solo conoce los corazones. Jesús, que es el buen pastor, Él conoce y que escudriña los corazones, sabrá si verdaderamente son los que Él quiere usar o no. ¿Están conmigo? Pero respondió, dice el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Esto quiere decir que el mismo espíritu malo sabía exactamente quién era Jesús y sabía exactamente quién era Pablo, pero no conocía quiénes eran aquellos 7 hijos de Seba. Aparentemente los espíritus malignos saben entonces quiénes son sus enemigos. En este caso, Jesús y Pablo. Y ellos no pierden su tiempo ni esfuerzo en conocer a aquellos que no son una amenaza para ellos. Pero tienen miedo los espíritus cuando se presenta un hijo de Dios verdadero y es usado. Tiembla ante él, ante su grandeza. ¿Por qué? Porque no tiene comunión la luz con las tinieblas. No pueden llevarse, no pueden parecerse, no pueden tener ninguna relación. ¿Siguen conmigo? ¿Te has dado cuenta en alguna ocasión cuando dicen: este como que se ve diferente? Gloria a Dios, yo digo. Este como que no es igual a toda la bola. Gloria a Dios. Quizá deberíamos, más que preocuparnos, ocuparnos para cuando digan: no, pues este es igual que todos. Cuando ya les abrí mi corazón y mi esposita pensaba así de mí, que no era verdadero creyente yo, era algo natural, andaba en tinieblas. Pero veremos la luz cuando Él haya venido sobre nosotros. Vamos a recibir ese poder cuando Él se haya derramado en nuestras vidas. Salieron del encuentro desnudos y heridos. Fue peligroso para ellos tomar a la ligera la realidad de la guerra espiritual. En una ocasión, yo me enteré, eso no lo presencié, de aquellas cosas que siempre me gustaba jugar, las cosas aún espirituales, pero esto solamente lo escuché. Y me recuerdo que alguien tratando de jugar con esto, lo mismo pasó con este grupo. No dice que los abofetearon, pero me lo puedo imaginar. Salieron arañados, salieron aventados, salieron quizá golpeados por aparentemente intentar ser osados y tratar de hablar como Pablo lo hacía. Por eso es que sí debemos tener mucho cuidado y ser sensibles y estar perfectamente seguros
que es Dios quien nos está usando, que es Dios quien está respaldando, porque con esto no se juega. Esto es muy, muy, muy delicado, pequeños. Hermanito Juan, vamos a leer del 17 al 20, pero antes no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Vamos a darle el micrófono antes al pastor Rubén. Por favor, si hubiera alguna otra pregunta, váyanme levantando sus manitas para poder estar en contexto. Adelante, pastor Rubén. Bueno, aquí en el pasaje que estamos considerando, que el espíritu malo menciona a Jesús conozco y a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Debemos de considerar que el Señor nos ha delegado su autoridad. Entonces, cuando nosotros echamos fuera demonios, no lo hacemos en nuestro propio nombre, sino siempre lo hacemos en el nombre del Señor. Y entonces es en el nombre del Señor que los espíritus se sujetan al nombre del Señor. Nosotros, como sus delegados del Señor, es que tomamos esa autoridad. Por eso es que el demonio, al referirse a los hijos de Seba, les dice: ¿ustedes quiénes son? O sea, les está diciendo: ¿con qué autoridad ustedes están queriendo actuar? Y como estos eran, ahora sí que X personas, cual falsos, incluso brujos, pues no tenían ninguna autoridad de parte de Dios para poder realizar algo de esta naturaleza. El poder de Dios actuando a través de nosotros y reprendiendo a los espíritus malos. Es por eso que es muy delicado, ¿no? Porque si no tenemos la autoridad de parte de Dios, estaremos pisando en falso. Entonces, ahí es donde radica, ¿no? Radica que las cosas se hagan, ¿no? El Señor nos dice que en otro pasaje que hay ocasiones en que tenemos que estar en oración y en ayuno para que con esa comunión perfecta con el Padre, con la autoridad de Dios, podamos echar fuera demonios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, también tenemos que considerarlo, ¿no? Si los hijos del tal Esebas lo hicieron sin ningún respaldo de nadie, simplemente pensando en que era así una declaración cualquiera pero ahí vemos cómo definitivamente quedan en ridículo. Gracias. Gracias, pastor, totalmente de acuerdo. Y quiero solamente puntualizar. Han escuchado que personas dicen: pero ¿por qué no me respondió el Señor si yo lo pedí como dice la palabra, no? Todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré. O bueno, ahora sí lo pregunto aquí. ¿Hay alguien, quizá no levante la manita para no evidenciar, pero hay alguien aquí que en alguna ocasión pidió y dijo: sí, yo sé que en el nombre del Señor Dios me lo va a conceder? Yo lo hice, pensando lo que, con respecto a lo que está diciendo la aportación del pastor Rubén, pensando a que se iba a hacer. Sí, me explico por dónde quiero ir. No está mal, no es incorrecto el hecho de pedir en el nombre de Jesús. Pero veamos lo que dice Santiago, me parece que es el capítulo 3, versículo 4, en donde dicen: unos piden y piden mal, porque piden para sus propios deleites. Ojo lo que estoy diciendo, porque Dios sí conoce y escudriña nuestro corazón y sabe si lo estamos pidiendo no para nuestros deleites, sino por su voluntad, para su obra, para bendición y edificación del reino. Pero ¿por qué creen que Dios no me respondió a mi petición, aunque lo hice en el nombre del Señor Jesús? Porque era para satisfacer mis propios deseos. ¿Ven cómo hay una condicionante? Hay una condición para lo cual el Señor sí es glorificado, pero todavía quiero recalcar otra cosa u otro punto, que no es a nuestro tiempo. Lo vuelvo a citar.
Porque en muchas ocasiones decimos, bueno, lo hice con fe, creo que Dios me habló, creo que fue el Señor quien me guió, me dijo que fuera con esta pareja y que les hablara de parte de Dios, que Dios los ama, que Dios los justifica, que Dios los acepta, que Dios los perdona, que Dios los va a restaurar, pero pues siguen en el alcohol. A ver, ya no me checa. ¿Será voluntad de Dios que nadie se pierda? Sí. ¿Será voluntad de Dios o fue movido por el Espíritu? No lo sé. Ahí es en donde no somos Dios para poder sojuzgar o decir o levantar una aseveración ante tal o cual situación. ¿Siguen conmigo? ¿Estamos juntos? Entonces, sí es correcto la aplicación que está dando el pastor Rubén, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Sí, en el nombre del Señor había poder y Pablo se estaba moviendo en ese poder, porque Pablo estaba siendo usado en manos de Dios hacia todas aquellas personas que estaban escuchándole. Pero las personas, aquellas judías que estaban siendo osados, hablando, intentando enseñar, o lo que hacía el mismo Pablo, queriendo imponer manos y liberando, ellos lo osadamente, arrebatadamente lo quisieron hacer y se dieron cuenta, como lo acaba de decir el pastor, no estaban respaldados por Dios mismo. Claro que en el nombre del Señor hay poder, de eso no estamos hablando, en eso estamos seguros de ello. En el poder del Señor Jesús, Dios lo hace, Dios lo hace, por su poder, por su infinita misericordia, Dios lo hace, porque hay poder en el Señor Jesús. ¿Seguimos? Si hasta aquí vamos bien, todavía tenemos unos minutitos. Vamos del 17 al 20 y vamos a ver cómo algunos renuncian, ¿verdad? Entregando algunos objetos asociados con aquellos demonios. Hermano Juanito, por favor. Y quisiera yo antes mencionar algo que compartiste hace un momento, que si la oración tiene poder, finalmente Dios nos deja ejercitarnos de alguna manera para poder entrar en su presencia y poder derrotar o sanar o liberar a alguien que esté poseído, ¿no? Porque alguna vez en un pasaje habla de que cómo salían los demonios en oración y ayuno. Entonces la oración sí tiene poder en sí misma, y la oración pero por causa de estar ejercitados en el mover de Dios. Nada más ese era mi comentario. Y esto fue notorio a todos los, así como judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado varias artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hablaron ser 50,000 denarios. El 19. Hasta el 20. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Hasta ahí. El incidente con los hijos de Seba impresionó a la gente con la realidad del reino demoníaco, porque se hizo presente esta situación en ese mismo momento. Lo hizo temer al Señor y a lo demoníaco también, a ambos en forma saludable o conveniente. Como resultado fue magnífico, el nombre del Señor Jesús fue levantado. Éfeso era una fortaleza de Satanás. Aquí muchas cosas malignas, tanto supersticiosas como satánicas, eran practicadas a cada momento. Era una región mala, demoníaca. No nada más que lo practicaba, lo vivía, lo hacía suyo, lo hacía propio. Libros que contenían fórmulas para hechicería y otras artes prohibidas e impuras eran abundantes en esa ciudad. Eran grandes los tesoros que ellos estaban guardando en sus casas. Aparentemente, antes del incidente con los hijos de Seba,
Muchos creyentes no sabían que estaban involucrados en actividades demoníacas. Yo no lo creo, pero aquí lo dice. Ellos veían sus acciones bajo una luz mucho más inocente hasta que conocieron la realidad de la actividad demoníaca con lo que acabamos de leer. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros a los que quemaron delante de todos. ¿Qué es lo que lleva a una persona a dejar esas malas costumbres, dejar a un lado las cosas vanas, las cosas que no le agradan a Dios, sino el poder del Espíritu mismo en nuestras vidas? Y es lo único, porque como hijos de Dios no me vayan a decir chulada de cristianos, nosotros ya la hicimos. Yo ya no soy hijo de Satanás, yo ya la libré, yo ya palomita, porque muchos somos tan juzgones, tan intransigentes, tan criticones, tan a rajatabla. Dice la palabra, mejor mira la viga, la bigota que está en tu ojo antes de ver la paja. Y esto no lo estoy citando con razón de darle una palmadita al pecado y decir, sí, que sigan pecando. Desde aquí arriba nosotros los pastores enseñamos, desde aquí arriba los líderes, aún por ejemplo con los jóvenes enseñamos lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto, lo que la palabra del Señor dice. Pero en muchas ocasiones nos perdemos, aún como pastores. Nos perdemos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo nosotros culpables de muchas cosas que tenemos. ¿O ya alguien aquí ya es perfecto? ¿Alguien aquí ya no necesita ser transformado en alguna área? ¿Renovado en alguna otra área? ¿Entregándole al Señor algo, algún pecado, algo que el Señor y tú saben que está mal? Todos necesitamos cada día. Por eso la palabra del Señor nos dice, toma tu cruz todos los días, cada día, y sígueme, porque cada día vamos a tener que seguir enfrentando nuestras propias situaciones, cada uno de nosotros. Y a eso estaban siendo ellos confrontados. Ellos estaban siendo exhibidos en lo que ellos mismos, cuando estaban cegados, cuando no se les había revelado. Pero también el Espíritu de Dios y Dios mismo ya había tocado sus corazones. Por eso empezaron a entregar todas aquellas falsas cosas, todos aquellos libros de hechicería. Aún me imagino abriendo su corazón y entregándolo y poniéndolo en el fuego y quemándolo y diciendo, Señor, ya no quiero nada de esto. Ahí es en donde el pasaje que dice, al corazón contrito y humillado no desprecio. Pero escúchame bien, mas al soberbio Dios resiste y lo mira de lejos. Por eso yo le digo a Dios, por favor no me mires de lejos, mejor quebrántame, mejor humíllame, mejor que sea exhibido aquí en la tierra y no por ti. Eso está tremendo, hermanos. Ya terminamos. Pero todos tenemos algo en lo cual debemos cambiar. Todos es todos, porque dice la palabra que no hay justo ni uno solo. Y al decir ni uno solo es que todos tenemos cola que nos pisen y necesitamos ponerlo a los pies de Cristo. ¿Tienes algo? Seguramente como yo lo tengo. ¿Por qué no lo ponemos a sus pies? Y así como aquellas personas que ni siquiera habían sido bautizadas, ni siquiera, y ya se les había compartido la palabra del Señor y habían endurecido durante mucho tiempo sus corazones. Pero miren, todos los que estamos aquí llevamos años en el Evangelio, años escuchando una y otra conferencia, uno y otro mensaje. Pero esto es reciente, es para nosotros mismos hoy día. Que Dios quiere transformarnos también como lo hizo con aquellos. Dios quiere renovar nuestro corazón, sanar aquellas heridas, quitar la basura. Quizá eso es lo que ha estado estorbando para que el propio Espíritu Santo fluya con libertad en medio de su pueblo.
que todavía hay mucha basura. El Señor quiere ya quitar. Pero sabes, Dios no lo va a quitar si tú y yo no se lo ofrecemos en voluntad. Si tú no le dices, Dios, en mi voluntad yo te lo quiero dar, cámbiame, de verdad transfórmame, moldéame, quebrántame. Quebrántame tiene que ver con el romper, quebrar, deshacer. Porque quiero decirte una última cosa. Yo prefiero que sea en mi voluntad y no que sea la ira de Dios. ¿Escuchaste bien? Dios tiene ira, sí. La ira de Dios en nosotros. Yo prefiero que sea en mi voluntad, rindiéndole, Señor, cámbiame mi cochino carácter. Cambia mi ser por completo. Soy una chismosa, soy un chismoso, soy un grosero, soy un hijo desobediente, soy un hijo que no honra a mis padres, soy un hijo que engaña a la gente y tratando de ver la cara al ser humano, pero a ti no te la voy a poder ver. ¿Están conmigo? Y todos que creen, estamos hechos de la misma materia. Si no, pellízcate y verás que sí. Por eso es que todos necesitamos ser transformados. Inclina tu rostro. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos confronta, Señor. Hemos aprendido que es útil, Señor, que nos enseña, que nos instruye, pero también que nos redarguye. Y tu palabra es verdad, Señor. No queremos que tu ira nos consuma por completo, Señor, sino queremos en nuestra voluntad, en nuestras ganas, en nuestro deseo de agradarte, Padre, lo queremos poner a tus pies. Dios, cada uno de los que estamos aquí fuimos creados por ti, Señor. Pero tu palabra también nos dice que tú todo lo creaste, lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, pero todo fue creado por ti y para tus propósitos, Señor. Ahora entendemos que tus propósitos, Señor, son mejores que nuestros deseos, pero si necesitamos ser quebrantados, si necesitamos ser quebrados, si necesitamos ser exhibidos, si necesitamos ser, Señor, sobajados aún, Dios, por ti, Dios, hazlo. Pero queremos que haya un avivamiento, Dios, en esta congregación. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, inunda nuestras vidas, porque puede ser que una chispita pueda dar vida a todos los demás carbones, y eso es lo que necesitamos. Aquí estamos con un corazón sencillo, sensible, humilde, humillado, al cual tu palabra dice que no desprecia. Pero también sabemos que es claro que al soberbio tú miras de lejos, tú resistes. Y lo más bonito de esto es que de ti nadie nos podemos burlar. No puedes ser engañado tú, Señor. Padre, así como lo hiciste en aquellos momentos con la gente en Éfeso, Señor, también queremos que lo hagas con nosotros, que pongas en nosotros el deseo de poder dejar toda aquella basura, todo aquello que quizá en ese momento era ocultismo, era brujería, era hechicería, pero ahora en este tiempo son burlas, son chismes, son iras, son contiendas, son todo aquello que es el fruto de la carne, Señor, por el cual sigue habiendo una división, Espíritu de Dios. No más. Llena este lugar, Espíritu Santo. Quebranta nuestros corazones, Señor. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Toma posesión de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, por el poder, por los méritos, por el sacrificio de Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén.